va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva semana de debates, este renovado ciclo de el debate de Así son las cosas, con un tema que está instalado por estas horas en Río Cuarto, en hoy y mañana, básicamente mañana, porque va a haber una serie de disertaciones y además una movilización en pleno centro de la ciudad de Río Cuarto, ligada con las agrupaciones que han empezado a trabajar la temática de las falsas denuncias, que surgieron en paralelo con lo que empezó a cobrar forma como un movimiento que buscó y busca aún, porque todavía no está conseguido, que haya en los diferentes planos de la vida igualdad de género, de tratamiento de género entre hombres y mujeres con igualdad. El evidente desequilibrio, la cancha inclinada que ha habido durante años, siglos diría yo, en donde el patriarcado ha impuesto condiciones, empezó de a poco a tomar una dimensión la voz de las sojuzgadas. Las mujeres básicamente se empoderaron, lo que ocurre aquí en el mundo, el movimiento verde. Pero también, en paralelo con esto, surgió una lógica que empezó a cobrar forma como una derivación de esto que está sucediendo, que por supuesto es bienvenido, y poner a observación de esta temática no implica adscribir a uno y rechazar a otro, sino considerar dos fenómenos que se están dando en la sociedad. Porque en paralelo a los legítimos reclamos de igualdad en el tratamiento de mujeres para con los hombres, también de las minorías sexuales, de las diversidades, ha surgido un movimiento de mucha gente y cada vez más preocupada por la utilización del Poder Judicial para instalar la cancelación, la descalificación, hasta poner tras reja a gente que no cometió los hechos de los cuales se le acusan. Esto tampoco es exclusivo de la República Argentina, está sucediendo en varios lugares del mundo y es un movimiento que está cobrando fuerza. Mañana en Río Cuarto se va a dar el primer encuentro nacional por las falsas denuncias. ¿Qué se considera una falsa denuncia? ¿Dónde está el límite entre un victimario que comete hechos y se ampara detrás del legítimo derecho de los que son acusados falsamente? De todo esto vamos a hablar en este programa que está comenzando. Les doy la bienvenida a Así son las cosas. Estamos por la pantalla de la televisión abierta para todo el sur de la provincia de Córdoba, en el canal digital 29.1 y por ahora en Cablevisión Flow. Pronto vamos a tener novedades de inserción en otro de los canales de cable que se ve en la ciudad de Río Cuarto. Le voy a dar la bienvenida a Viviana Pomilio, que es de Unidos por Vos contra la falsa denuncia. Gracias por estar, Viviana. Que es el movimiento local que está convocando a este encuentro nacional que se realiza en la ciudad de Río Cuarto. También está Sergio Pacher, que es abogado participante de este encuentro, que viene de la provincia de Entre Ríos. Efectivamente. ¿Se ha especializado en esta temática o hay alguna razón personal que lo moviliza? Ambas cosas. Ambas cosas. Y está Valentina Ortiz, que es referente del Observatorio de Falsas Denuncias de Córdoba, ¿verdad? Efectivamente. Con sede en Córdoba. Bueno, antes de ir a que nos cuente qué es Unido por Vos, ¿por qué se hizo un observatorio de falsas denuncias? ¿Cómo surgió? Evidentemente porque hay un movimiento que está creciendo en torno a esta cuestión. Efectivamente. Para empezar, tendríamos que, desde el Observatorio de Falsas Denuncias, lo que creemos es que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entendemos que existe actualmente en la Argentina, como en el resto del mundo, una creciente problemática respecto de las falsas denuncias, de lo que vienen siendo violencia de género y abusos sexuales. Entendemos que estamos hablando de una actitud delictiva, de una conducta delictiva, que no solo se cobra la libertad, la dignidad, los derechos fundamentales de aquellos que son acusados, sino también de sus hijos, de su círculo familiar y social, y que estamos hablando de algo que va muchísimo más allá de una mera acusación, que evidentemente afecta a la reputación, afecta al sustento económico de familias, afecta sino también incluso a los derechos de los menores, que en muchos casos se ven en situaciones de obstrucción del vínculo, por lo cual creemos que es una problemática que no puede esperar, y para poder tomar medidas al respecto, para que se puedan establecer políticas y facilitar proyectos de ley, por ejemplo,
ejemplo, para combatir estas falsas denuncias y poder perseguirlas, es necesario poder elaborar estadística robusta que nos permita llegar al fondo de esta situación y entender en toda su complejidad esta problemática. Bueno, hay un observatorio. Efectivamente. ¿Qué registra o qué dimensión tiene el fenómeno? Bueno, el Observatorio de Falsas Denuncias tiene, como digo, un objetivo estadístico, busca registrar la mayor cantidad de falsas denuncias posible que hayan tenido lugar en nuestro país. ¿Podemos definir el objeto? ¿A qué se considera una falsa denuncia? Estamos hablando de falsas denuncias cuando hablamos de conductas delictivas orientadas a los abusos sexuales o a la violencia de género que no han tenido lugar, que son a todas luces falsas, que tienen otro tipo de motivaciones. Sea hecha tanto por un hombre como por una mujer. Efectivamente, generalmente estas falsas denuncias tienden a ser de mujeres hacia hombres, pero también existen falsas denuncias a la inversa, y el observatorio, de hecho, una de las intenciones que tiene es poder, como digo, observar este fenómeno en toda su complejidad y poder establecer patrones, quiénes son los que la sufren, en qué edades se encuentran, cuál es su grupo social, si hay juzgados, si hay fiscales, si hay jueces, ahora, peritos. Generalmente una falsa denuncia para que tome cuerpo y prospere es porque hay alguna verosimilitud, hechos, datos, estadísticas, pruebas que las movilizan. ¿De la nada no puede surgir o sí? Hay casos de la nada surge una falsa denuncia. Acá tenemos varias aristas que son importantes entender a la hora de entender la problemática de la falsa denuncia. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que si bien en la mayor parte de los casos que tienen que ver con este tipo de delitos siempre hay un orden en las pruebas y este orden de menor a mayor potestad para hablar de un hecho delictivo, vendría a ser el dicho, el testimonio, luego la pericia y por último la prueba. Por ejemplo, una prueba filmográfica donde hay una cámara de seguridad vale más que una pericia y una pericia vale más que un testimonio. Sin embargo, en lo que tienen que ver con los delitos de la intimidad, que estamos hablando de abusos sexuales o violencia de género, que en general no tienen testigos, este tipo de delitos, ya estamos hablando de un lugar donde el denunciante cuenta a su vez como testigo de su propia denuncia. Por lo tanto, es mucho más factible que este tipo de falsas denuncias tomen lugar, prosperen al no hacer falta más. Porque generalmente es la palabra de uno contra la otra y hoy tiende a creérsele al denunciante y no al denunciado. Efectivamente. Ese es uno de los problemas que nos encontramos en esto, porque nosotros creemos que no es necesario en la mayoría de los casos hablar de creer, que nosotros de hecho tampoco es que pedimos que se crea al otro lado por defecto, sino que cada caso sea evaluado en su singularidad, objetivamente y rigurosamente, para poder esclarecer cada caso por individual y no entender cada problemática como un paquete. Cada situación, cada denuncia, cada afectado es un mundo distinto, y a día de hoy yo llevo 7 años inmersa en lo que tiene que ver con la falsa denuncia, y a día de hoy todavía me sigo sorprendiendo porque cada caso que recibo es muy distinto al anterior. Aquí la clave está en el rol del Poder Judicial, un Poder Judicial al que se lo acusa de inclinar generalmente la balanza en favor del hombre. Hoy eso cambió, digamos, el péndulo fue hacia el otro lado. Históricamente la mujer denunciaba y no pasaba nada. ¿Y hoy? Claro, ese es también otro de las tantas cosas que podemos señalar como cuestionables, criticables. ¿Es falso lo que estoy diciendo? No, al contrario, es muy real, porque hubo un momento de la historia donde se tendía a creer hacia un lado, en este caso hacia los hombres, y quizás una mujer iba a interponer una denuncia contra su marido maltratador, y lo que hacían en una comisaría era llamar al marido diciéndole: venga a buscar a su señora, que está armando el lío con usted. Y sin embargo, hoy lo que nos encontramos no es un equilibrio justo, balanceado y saludable para la sociedad, sino una sobrecorrección. Algo que pasa a ser todo lo contrario, una vuelta a la tortilla que consideramos que tampoco es el método para acabar con la violencia, porque al fin y al cabo entendemos que para ejercer, para interponer una falsa denuncia, hay un sinfín de motivaciones, entre ellas está el maltrato de la pareja. El maltrato en la pareja, si bien los casos que mayoritariamente conocemos o que quizás son más mediáticos son los casos donde la mujer toma el rol de la víctima, es cierto, y esto ni criminólogo, ni psicólogo, ni abogado sería capaz de negarlo, que existen hombres que son víctimas de violencia en la pareja a manos de sus parejas mujeres, y estas falsas denuncias se terminan empleando como una herramienta institucional para continuar con este maltrato. Entonces nos encontramos con muchos casos de hombres, por ejemplo, por poner un ejemplo entre tantos, que son maltratados por sus parejas mujeres en el momento en el que ellos comunican a su pareja la intención de o bien interponer una denuncia o bien de sencillamente separarse. Estos son amenazados con que si se separan van
van a ser denunciados por alguno de estos delitos sabiendo que tienen las de perder, y cuando deciden separarse esta amenaza se cumple y son ellos los tratados como criminales. Yo voy a volver sobre usted en respecto de, aquí hay una cuestión que es la dilación, ¿no? Lo que tarda la justicia en descartar o en condenar, porque entonces a lo mejor están 2 o 3 años que los procesos se van prolongando, prolongando y es parte del problema. Viviana, ¿cómo surgió Unidos por Vos? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Usted lo impulsó? Sí. El hecho de enterarnos de tantas denuncias, y yo no quiero que le pase a mi esposo, a mi hijo, sobrinos, vecinos, a nadie. ¿A usted le pasó? Tengo un familiar que fue falsamente denunciado. Eso ya se terminó hace rato, porque la cantidad de pruebas que había a favor, la denunciante buscaba a la víctima por mensajes de WhatsApp, incluso le mandaba fotos de sus partes íntimas. Lo buscó, lo encontró. Y después esta persona no quiso volver a tener relaciones con ella. Estuvo una semana, hizo un grupo de WhatsApp, porque no solamente con ese chico, fueron con 2 chicos, el problema, mandándole invitaciones, fotografías. No podría decirte porque nosotros todos los casos que tomamos pasan primero para ver los expedientes. Si vemos que hay ruido que son falsos, los tomamos y si no, los descartamos. Esta chica... Ese rechazo terminó en denuncia. Esta chica se arregló, se había peleado con su novio, se vuelve a arreglar, le cuenta que estuvo intimando con otra persona. Con otras personas, el chico la maltrata, le dice que es una mala persona, una mala chica, ante el enojo del novio que dijo, pero yo no fui, me obligaron, fui abusada. Eso llevó a una denuncia. Para protegerse denunció. Exacto. No lo he traído porque no iba a hablar, pero si no traería, que es uno de tantos expedientes que tengo. Las pruebas, era un libro. Un libro. Las pruebas de la inocencia. De la inocencia. Y que fue al revés, los chicos eran las víctimas. ¿Cuánto tiempo estuvieron hasta que la justicia estableció? No, el fiscal dijo, no se preocupen porque es inocente. Les pidieron los teléfonos, abrieron los teléfonos, todo con escribano público. No se preocupen, pero tenemos que hacer que investigamos, porque si no, la perspectiva de género, las mujeres, el polo de la mujer se nos viene encima. Palabras de la Fiscalía. Actuante en el caso. ¿Y años, estuvo casi 3 años ese expediente, hasta que dijeron no existió el delito. ¿Lo mandaron a archivo? Lo mandaron a archivo. Y durante 3 años, las personas cercanas suyas sufrieron las consecuencias de esa situación, o estaban en la tranquilidad de que la denuncia era falsa y no lo padecieron? No, porque los scratches te matan. En las redes. Las redes. A uno de los chicos lo golpearon, a otro de los chicos, un tercero lo salvó de que le partieran un ladrillo en la cabeza. Amenazas de muerte. Fue terrible. Uno de los chicos se iba a ir a trabajar al exterior y a estudiar. Desde el juzgado le dijeron, anda tranquilo, sos inocente, nosotros no podemos largarlo ya. Pero vos sos inocente, anda. Y él dijo, no me voy a ir hasta que no limpien mi nombre. Tuvo que esperar 3 años. Cambió de carrera, lo volvieron a escrachar, porque en la universidad, lamentablemente, hay muchas mujeres de este tipo que creen en que todos los hombres son culpables. Tuvo que volver a dejar la universidad. Entonces,
eso es terrible. Yo he visto a través del tiempo, primero con Andrea Guasi, me comuniqué, conozco a Valentina, hicimos un grupo, empezamos a conocer a través de abogados numerosos casos, pero no se animan a hablar, no se animan a decir la verdad, porque es la vergüenza, el escrache, qué van a decir. Los abogados mismos les dicen, mira, guárdate, porque ahora donde más se usa es en los divorcios conflictivos. Hay un divorcio conflictivo, no vamos a dividir la casa a la mitad, ¿cierto? Entonces hay una denuncia. La mujer se queda con la casa, con los hijos, con todo. Y encima la mujer que denuncia haber sido agredida cobra por 6 meses un subsidio. Ese subsidio, en muchos casos... Subsidio del Estado. Del Estado. Cada 6 meses se vuelve a repetir la denuncia. ¿Por qué? Porque el subsidio dura 6 meses. Entonces, Sí, cuando el subsidio surgió como una necesidad entendible, porque no perdamos de vista que hay mujeres que sí son agredidas. Hay muchas, ¿no? pero no perdamos también que esas mujeres que son agredidas son las que más miedo tienen de hacer una denuncia. Esas mujeres Bueno, que vos por decís... eso estamos en este lugar, por eso llegamos hasta aquí, ¿no? Si hay un temor es porque estaba instalada una preeminencia del hombre en determinadas situaciones. Vos recién hablaste de péndulo. Sí. El péndulo estaba para un lado, ahora el péndulo está para el otro. Nosotros queremos que el péndulo vaya al medio. El hombre miente, la mujer miente, el hombre es violento, la mujer es violenta. ¿Sabes la cantidad de niños? Porque hoy le hiciste una nota al abuelo de Lucio. Sí, que se ha transformado un poco en el ícono, ¿no? de la lucha contra la falsa denuncia, porque en protección de su nieto hubo una serie de denuncias falsas contra el papá de Lucio, que prosperó la idea judicial de que le quitaran el hijo, ¿no? Exacto. Que después terminó, bueno, como ya sabemos todos. Tenemos un caso en Mendoza Sí. de un papá que era golpeado. La mujer estaba embarazada de 5 meses. Después de una discusión y de ser, le arrojaba cosas, decide ir a la comisaría a hacer la denuncia para separarse. Estaban conviviendo en la casa del hombre, casa propia, hecha de soltero, auto. Desde la comisaría le mandan un móvil a la casa, a la mujer, a preguntar qué había pasado. La mujer dice, no, nada. Dice, sí, se escucharon gritos, dice, tuvimos una discusión, pero ya está todo bien. Se ve el móvil. Desde la comisaría, no, que vaya una mujer policía. Va la mujer. Dice, bueno, me vuelven a... Dice, ya les dije que no. Bueno, y si usted dice que no, dice, pero el señor está haciéndole una denuncia. ¿Una denuncia? Dice, él me hace una denuncia a mí que me violó recién. El hombre no salió más de ahí, lo dejaron preso. Y el que fue a denunciar fue él. Y eso es lo que está pasando. Los hombres que hay en prisión preventiva, sin una investigación. ¿Y en dónde está fallando el sistema para ustedes? En la investigación, en la rapidez, en que una mujer hace una denuncia, automáticamente yo te quiero hermana, actúan, pero después queda ahí, no siguen investigando. Hay niños de por medio, niños que creen haber sido abusados por sus padres. A las 72 horas le tendrían que hacer una cámara Gesell. Demora 1 año, 2 años. Niños que van a una cámara Gesell y que dicen, ay, no me acuerdo qué dijo mi mamá, qué tenía que decir acá. Totalmente preparadas. Si fuese a las 72 horas, no hay tiempo para preparar a un niño. Un principio de solución sería la extrema celeridad frente a estos casos, ¿no? Que se actúe de inmediato. Y que se tome como que es un delito. Hacer una falsa denuncia es Hoy un no delito. lo es. Sí. No, ¿Sí? ¿Hoy es un delito? No, Sí. pero
pero Eso no no es. por abuso sexual. Lo que pasa es que, claro, la tipificación se emplea generalmente para otras cosas, aunque debería incluir a pero las no denuncias de violencia de género y abusos, no en Hoy el plano las de la mujeres realidad. que denuncian es gratuito. Es gratuito. Cobran durante 6 meses un subsidio, mientras el Es denuncia... un poco maniqueo su argumento en el sentido, ese subsidio está pensado para mujeres que, siendo víctimas verificadas, Verificadas, te aplaudo. de violencia, no tienen cómo sobrevivir. Y está si vuelven al perfecto. seno familiar, son agredidas y continúa esa agresión. Y está por eso digo, no perfecto. descalificar lo que parecía No. me parece una solución, que además es incompleta, con la utilización de una buena herramienta para Es que hacer eso está daño, ¿no? perfecto. Claro. Y nosotros luchamos y queremos que esas mujeres estén contenidas, porque son muchas las que sufren realmente esto. Sergio se vino de Entre Ríos, ¿por qué? Por invitación, Por y realmente formo parte de una de las agrupaciones que conforman junto con la de Vivian. Crianza Sana. Exacto, Crianza Sana a nivel nacional. Y motivado por su propia situación, ¿le tocó atravesar esto? Y sí, y un poco más. ¿Un poco Pero más? yo litigo formalmente en la provincia de Entre Ríos, hago todas las ramas del derecho, pero normalmente hago familia y hago derecho penal. Un poco graficando lo que decía Vivian, el delito de falsa denuncia está tipificado en el artículo 245 del Código Penal. Lo que pasa es que la pena es tan ínfima que realmente por ahí cualquiera se anima a, digamos, a hacer una falsa denuncia. El legislador un poco, nuestro Código Penal data de 1920, 1921. Sí, ha sido modificado varias veces, ¿no? Las modificaciones no alcanzan a la contemporaneidad de los problemas que tenemos. Eso es gravísimo, porque incluso hoy en otra rama hay delitos informáticos que no están contemplados totalmente. Completamente cuando acá la compañera refería a los delitos de instancia sexual, fíjese un detalle, usted lo acaba de decir indirectamente. Esa persona, vamos a llamarle, queda en el horno durante 2 años. Efectivamente. ¿Quién lava la imagen de esa persona, sea hombre o mujer? Nadie. Entonces, ahora, la persona que denunció falsamente sonríe y se va a su casa por archivo de una causa. La investigación penal preparatoria, que es llevada a cabo generalmente a las provincias por el agente fiscal, o llamado fiscal vulgarmente, normalmente pasa archivo la causa o deja al hombre en situación con una medida, digamos, de distanciar a las personas o distanciarlo. Imagínense, yo voy a un caso que decía Vivian recién. Un hombre es condenado, porque es así, es una condena anticipada a la prisión preventiva y es llevado a la cárcel. Y el delito que se le imputa es abuso. ¿Usted sabe cómo es tratado dentro de la cárcel? Sí. Y bueno, si usted lo sabe, imagínese cómo es la situación de ese hombre cuando vuelve a querer reinsertarse socialmente después que le dijeron que es inocente. Es terrible, pero es terrible lo que le estoy diciendo. Y el legislador mira para otro lado. Nosotros tenemos el poder legislativo nuestro, prolifera en cuanto a leyes sin profundizar realmente o actualizar las que ya tenemos, sin hacer cumplir las que ya tenemos. Ahora, los propios fiscales y jueces no tienen herramientas para mensurar que el fenómeno está ocurriendo, porque a veces los jueces no tienen que estar adentro de una campana de cristal, o los agentes judiciales, y ver los fenómenos. ¿Entienden las situaciones que se dan o están actuando sobre esta lógica que describió bien al respecto de la presión de determinados sectores porque se aplique la perspectiva de género todo el tiempo? Yo voy a mencionar un caso de mi provincia. Lo que dice usted es verdad. Hay muchos jueces, no todos, pero muchos jueces y muchos agentes fiscales viven en una burbuja. No salen, no caminan a la calle, no saben cuál es el fenómeno que está ocurriendo. Esto un poco nos pasa en todas las provincias. Pues yo voy a ver un caso donde voy a llamar a la persona por su nombre, Cristo se llamaba, paradójicamente, junto con su pareja, Vanessa Lescano. Digamos, maltratan durante un tiempo prolongado a una criatura de 2 años, lo terminan metiendo dentro de un lavarropa y lo matan. Los dos son condenados a cadena perpetua. Y un colega, a quien aprecio un montón, apela el fallo
y por no haberse enjuiciado a la señora, señorita esta, con la perspectiva de género necesaria, es liberada totalmente de culpa y cargo. Se lo responsabiliza solo el hombre. Responsabiliza solamente al hombre. Los dos son responsables. El caso lo conozco plenamente. Imagínese usted en la situación que se puede encontrar la persona, encima de una comunidad vista en todos lados muy mal, como es la comunidad gitana. Este señor es de la comunidad gitana, visto muy mal. Hay innumerables casos, como hablábamos hoy con el señor Ramón Dupuy. Él decía una gran verdad. Las denuncias falsas matan, dijo. Y yo le agregué algo más, la indiferencia del pueblo también. Ahora, la percepción que tenemos los que hacemos periodismo, que estamos viendo las consecuencias de lo que venía sucediendo hasta este tiempo, que a las mujeres no se les escuchaba, no se les prestaba debida atención, y las mujeres son las que están muriendo. Proporcionalmente, las que mueren hoy son las mujeres, no los hombres. Y va a seguir subiendo eso. Va a seguir subiendo. ¿La cantidad de mujeres muertas? Pero llevan al hombre, así como ellas odian, llevan a un hombre al mismo sentimiento. ¿Pero usted está justificando que un hombre mate a una mujer? No estoy justificando bajo ningún punto de vista que nadie mate a nadie, ni que denuncien falsamente. Porque hoy, como él dice, las falsas denuncias matan. Hay muchos hombres que se han suicidado. Muchos hombres, yo no digo se suicidaron, yo digo los asesinaron. Porque si esa mujer o ese hombre, porque hay mujeres también que han muerto por esto, si no hubiesen sido falsamente denunciados, no hubiesen llegado a ese límite. Sí, cuando uno le pone a cualquier sustantivo el adjetivo falso, rápidamente nos tendría que movilizar, ¿no? Cuando hablamos de un falso médico... ¿Sabés qué pasa? Que es una línea muy para fina. Para lo que sea, para un falso delito, el que sea, ¿no? Un robo, che, yo no lo hice. Una falsa acusación entre compañeros en un trabajo, che, yo no lo hice. Digamos, lo falso debiera ser siempre condenado. Lo que pasa es que aquí hay un solape, ¿no? Una línea muy difícil de determinar. ¿Querés decir algo? Te doy la palabra. Sí, justamente hoy en día la línea esa de la que hablas es tomada, digamos, más para un lado que para el otro. Hoy en día una persona... Está corrida en favor de las mujeres, dice esa línea. Exactamente, sí, yo creo que sí, efectivamente. Y lo peor del caso es que está mal corrida. Yo siempre digo esto, lo mencionaba hoy con don Ramón Dupuy. Hay un grupo de Facebook que se llama Mujeres Sanas. Y si hay mujeres sanas es porque hay mujeres que no están sanas. Lo pongo como referencia. ¿Sabe por qué? Porque lo dijo Vivian hace un rato. ¿Pero usted cree que reclamar por sus derechos es insanía? Yo creo que más hay un exceso en el reclamo por el derecho. Y le explico por qué. Detrás de estas falsas denuncias hay connotaciones personales, revanchismo. Como dijo la señora, hay cuestiones que por ahí exceden totalmente el marco de lo legítimo. Y esto es lo que tiene que administrar la justicia. ¿Por qué? Porque si yo denuncio falsamente a una persona para quedarme con los bienes de esa persona, si yo denuncio falsamente a una persona para cobrar un subsidio, si yo denuncio falsamente a una persona para desprestigiarlo, mellar su honra y su buen nombre, me parece que es ahí donde tiene que intervenir la justicia y poner... esto lo propuse yo ante un juez directamente. Si la denuncia es falsa, la pena que le cabría al imputado hoy debería pagarla a aquella persona que falsamente denunció. Me dice, pero estás loco si es una mujer. Entonces, ahí está la cuestión. Yo creo, una vez decía en broma, un día vamos a tener que hacer un movimiento de caballeros, no de hombres, de caballeros. La igualdad de género, los géneros son dos, género masculino y femenino. Usted debe andar por ahí por mi edad, Vivian también, nosotros fuimos educados bajo una perspectiva diferente, donde las cosas por ahí las arreglábamos dialogando, y cuando no iban, no iban. Hoy en día las cosas se ven diferentes. Hoy en día las cosas se arreglan de otra manera. Si vos, yo por ejemplo, en mi caso particular, personal, y lo voy a decir sin ningún inconveniente, a mí me dijeron, ¿vos querés seguir viendo a tus hijos? Y te voy a denunciar por abuso. Es terrible lo que le estoy contando. Pero imagínense cómo quedo yo como abogado, trabajador, abogado de familia,
ante una situación de hipotética denuncia de abuso. ¿Y qué hizo? Seguir luchando. Y yo creo que el mensaje es ese. Yo hablé hoy de la gente valiente, la gente que está acá, es gente valiente. Don Ramón Dupuy es gente valiente, la gente que sale socialmente y mata la indiferencia. ¿Tá? Si cae una bomba de neutrones, no nos morimos por el hidrógeno, nos morimos por la indiferencia muchas veces. La estadística justifica el movimiento. Entiendo que una denuncia vale igual que 10, que 100 o que 1000. Porque si hay alguien acusado falsamente, merece ser escuchado. Pero es cada vez más cuantiosa la cantidad de gente que la padece. Eso parecería, sí. Y me gustaría apuntar algo de lo que se estaba comentando previamente para que no se pierda el hilo y no mezclar los temas. Cuando hablamos de igualdad, de género, yo soy una mujer, yo nací en el 96, tengo 27 años, soy bisexual. Convengamos que no vengo de un ala conservadora ni de un ala que por defecto esté en contra de los progresos sociales en pos de la diversidad, sino todo lo contrario. Sí que creo que cuando hablamos de igualdad de género, quizás hoy en día en mi generación tendemos a confundirnos, porque hablar de igualdad de género es hablar de igualdad de derechos y oportunidades, y no de igualdad de resultados. Y ahí es donde creo que erramos. Por ejemplo, existe, reconocido por, de hecho, impulsado por la ONU, impulsando a sus países miembros a llevar a cabo esto, son las reglas de Bangkok. Las reglas de Bangkok son una serie de normativas, de propuestas que buscan que las mujeres sean tratadas con más indulgencia en los procesos penales que los hombres, partiendo de la base de que las mujeres son, en muchos casos, cuidadoras de familia, que requieren que ellas puedan estar en el entorno familiar a la hora de ser juzgadas. Entonces, se prima que su testimonio tenga más prevalencia que el testimonio de un hombre, se prima que ante una condena, la condena sea inferior a la de un hombre, se prima que ante un estado de, quizás, una condena, no se le dé la prisión en un penal, sino en prisión domiciliaria, frente a lo que se le daría a un hombre. Y yo creo que ese trato o esa búsqueda es profundamente discriminatoria para con las mujeres, porque se nos presupone de alguna manera un estado de infantilización o incluso de inhabilitación para ciertas cosas. No es una discriminación positiva, como se la intenta ver. Es que no existe la discriminación positiva realmente, porque discriminar positivamente a alguien implica necesariamente discriminar negativamente al otro. Entonces, yo el único sentido en el que me siento cómoda con la igualdad de género es cuando la igualdad se trata de igualdad de derechos y oportunidades. Cuando como mujer se me da un trato de favor o se presupone que por el hecho de ser mujer, incluso ni siquiera se nos arrebata a las mujeres en muchos casos, incluso el derecho a la maldad, ¿no? Que no es un derecho en sí mismo, pero se parte de la base de que por ser mujeres no podemos ser malvadas. Entonces, cuando nos distanciamos socialmente entre hombres y mujeres de esa manera, yo creo que nos alejamos en nuestra búsqueda de la igualdad de género. Y la falsa denuncia tiene mucho que ver con eso. Yo creo que cuando partimos de la base de que las mujeres no tienen la misma capacidad, en muchos casos que los hombres, de ejercer el mal, cometemos un error. Yo creo que así como hay hombres profundamente enfermos y malvados dispuestos a hacerle absolutas atrocidades a mujeres, de la misma manera existen mujeres que lo hacen por el contrario, ahí simplemente voy a disentir con diferencias. usted. De la misma manera no. Porque cuando uno ve, y esta es experiencia periodística, hace 33 años que hago este trabajo, la fila de mujeres que no logran respuesta de sus exparejas en obligaciones como cuota alimentaria, compromiso con sus padres, es enorme, es muy grande. No digo que no haya una fila de hombres que están también atravesando situaciones como la que acabo de describir, pero no son de la misma manera. Por supuesto, en eso No estamos es de acuerdo. En una fila hay miles y miles de mujeres a lo largo de la historia, y esta fila está creciendo, que ojalá que no crezca la de la Yo lo falsa que denuncia. creo es que tenemos diferentes proporciones, o sea, iguales proporciones y diferentes formas. Si entendemos lo que es la violencia de género, por la definición propia de los organismos internacionales como la propia ONU Mujeres, de hecho, la violencia de género no es la violencia que se da de un género hacia otro, no es la violencia que se da del hombre hacia la mujer, sino la violencia que se da por un motivo de género, donde el género es la clave para entender por qué se da esa violencia. Los roles de género implican que mujeres y hombres somos socializados de maneras diferentes. Las mujeres se nos derivan todo lo que tiene que ver con el cuidado, con el trato con las personas, con el plano de lo interno, de lo privado, de lo familiar, y el hombre con el ámbito público. Entonces, mientras que, por ejemplo, hablaríamos de violencia de género en un caso donde
una mujer sufre mayoritariamente los abusos sexuales o es maltratada quizás por su marido cuando el marido llega a la casa y ve que la cena no está hecha, eso es claramente violencia de género porque se parte de la base de que la tarea y la responsabilidad de una mujer es cumplir con ese rol. De la misma manera estamos hablando también de violencia de género cuando le presuponemos al hombre por sus características masculinas mayor capacidad para dañar o para hacer daño. Entonces, cuando estamos viendo que sistemáticamente, en casos donde hay cientos y cientos, y no te estoy exagerando, de hombres víctimas de todo tipo de malos tratos a través de la obstrucción del vínculo con sus hijos o incluso maltrato verbal, maltrato económico, por meras cuestiones estadísticas físicas, la mujer suele cometer menos violencia física directa contra los hombres, pero ejerce otro tipo de violencia y esto está constatado por el Partner Abuse State of Knowledge. Simbólica, psicológica. E incluso existe la violencia física de mujeres hacia hombres, pero como es menos letal, lamentablemente tenemos que hablar en esos términos, generalmente la notamos menos. E incluso, por darte otro dato extra, hay estudios que hablan de esto en Estados Unidos, a partir de los años 70, se dejaron de hacer autopsias de forma regular, como se solían hacer antes, por una cuestión de no desperdiciar recursos. En el momento en el que se dejaron de hacer estas autopsias casi de forma sistemática en las muertes que había en Estados Unidos, de la misma manera bajaron también los índices de criminalidad de mujeres, y esto criminológicamente está estudiado. Las mujeres, por ejemplo, el método más común de asesinato por parte de las mujeres es el envenenamiento. Con veneno, sí. Exacto, con veneno. Entonces, la realidad es que no podemos tener, por eso siempre digo y decimos desde el observatorio que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Si no tenemos datos estadísticos fiables de hasta qué punto hombres pueden llegar a ser víctimas de mujeres o viceversa, o no entendemos la profundidad de las circunstancias. No hay una definición acabada del problema. Exacto, por ahí podemos hablar. Entonces, de la misma manera yo entiendo que justamente esta división de los roles de género, por eso para mí no se los tiene que entender como enemigos, sino como otra parte, una otra pata de la misma mesa. Es decir, si estamos buscando acabar con todas las imposiciones de género, es necesario abordar también el estigma de violencia que recae sobre los hombres y la facilidad que en muchos casos tenemos las mujeres para maltratar a hombres utilizando en el proceso los recursos que la justicia nos otorga a aquellas mujeres que en realidad merecen una protección. Yendo a ese punto, hoy Dupuy en la entrevista que le hicimos en la radio decía que una solución que parece alumbrar como muy positiva es la que dio la justicia en Canarias, que ha establecido un mecanismo muy rápido de resolución de este tipo de denuncias, y si es falsa, hay inmediatamente una condena hasta 3 años de prisión. Esa podría ser la solución, y que eso hizo caer significativamente la caída de denuncias falsas. ¿Esto es posible? Es que cuando haya un castigo, va a haber una solución. Pero no puede pasar el efecto contrario, que muchas mujeres no se animen a denunciar si son reales los hechos por miedo a que lo consideren falso y terminen ellas complicadas judicialmente. Pregunta. ¿Vos estás casado? Sí, estoy casado. Estás casado. Tenemos un caso de una denuncia. Una mujer se divorcia, conflictivo, va y denuncia al hombre que había tenido 4 hijos siendo víctima de violación. ¿No te hace ruido? ¿No te hace ruido que todas las mujeres se den cuenta de que el hombre ha abusado de su hijo cuando se están divorciando y hay un problema de bienes económicos? ¿Nunca viste nada? Porque yo te creo que hay casos, hay casos, pero cuando ya es un copiar y pegar... La herramienta para tomar decisiones no son los tribunales públicos, no somos los periodistas ni las redes sociales, son las personas que conocen la materia, que saben de esto y que tienen la posibilidad de judicialmente abordar esta cuestión, porque socialmente uno puede interpretar... ¿Qué significa que me haga ruido a mí? No importa si me hace o no me hace ruido a mí. No, pero, lo que importa es lo que pasa en el... Claro, eso sí. Hay que investigar. No hay dudas de eso. Porque no es, vos venís, haces una denuncia y se acabó. No, tenés que investigar. Investigar toda la familia. A mí me toda la gustaría familia. Apuntar. Hombre, mujer, hijos, vecinos, familias. Tenés que buscar dónde está. Hay hombres que realmente... son capaces de hacer estas atrocidades.
esos hombres que vayan y paguen como corresponde. Bueno, parte del problema es que muchos no han pagado por eso. Siguen cometiendo esas atrocidades y las mujeres están, no digo imposibilitadas, pero sí condicionadas. Ayudemos a esas mujeres. Claro, para mí Ayudemos. eso es lo importante, porque para mí estamos mezclando dos debates que en realidad no son la misma causa, son causas que van de la mano, que es muy distinto. Entonces, yo creo que, y creo no, realmente... No se puede argumentar una cosa con lo otro. Claro, porque en realidad son causas que se dan la mano, que son causas que tienen es mucho parte que de ver lo una de la mismo. otra, son parte de lo mismo, efectivamente, lo expresaste de una forma maravillosa. La justicia se la representa con una venda a los ojos, justamente porque se busca que la justicia sea ciega. La justicia no puede tener apellidos, no puede ser justicia feminista porque deja de ser justicia, no puede ser justicia machista porque deja de ser justicia. Entonces, la herramienta principal para Ese poder es el proteger ideal, ¿no? a todas... Claro. Es el ideal. Entonces, para poder proteger a todas las víctimas por igual y que todas las víctimas sean protegidas, no en función de su género, sino en función de la vivencia que han tenido que atravesar, una de las pautas fundamentales es tener que olvidar, dejar de lado la perspectiva de género para abordar una justicia que sea capaz de comprender las profundas diferencias que existen actualmente entre hombres y mujeres y abordarlas de manera íntegra, no catalogando a uno como el victimario y a otro como la víctima, sino entendiendo la complejidad de cómo se dan estas pautas. La violencia que se ejerce hacia las mujeres es sumamente diferente de la violencia que se ejerce hacia los hombres. Esto lleva décadas siendo estudiado. Entonces, si fuéramos capaces desde la justicia de comprender estas dos aristas y unificarlas, a la hora de juzgar cualquier caso, sea de una mujer víctima o de un hombre víctima, para empezar tendríamos más herramientas. Y por otro lado, no estaríamos sometiendo a procesos totalmente inhumanos a hombres que quizás están siendo ellos las víctimas. Esto es lo que tenemos que entender, porque quizás, por un ejemplo de lo que te decía Vivian, si usted es un hombre casado, quizás yo no se lo deseo a nadie, y mucho menos a usted que nos ha recibido con esta cálida bienvenida a la hora del debate, ¿no? Pero quiero decir, esto es algo que le puede pasar a cualquiera, y eso es lo que dice. Sí, claro, estamos todos expuestos a eso. Entonces, si en algún momento dado usted sabe que usted es una buena persona, que jamás le haría daño a su pareja ni a su familia, y el día de mañana alguien decide denunciarlo a usted, la realidad es que esa persona que lo denuncia, si esa persona es su pareja o es su mujer, va a tener un peso sobre su palabra que no va a tener usted a la hora de defenderse. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que nos caemos en el sesgo de confirmación. Nosotros sacamos una conclusión, el conjunto de la sociedad, y esto no excluye a jueces o fiscales, el conjunto de la sociedad tiene una conclusión sacada en su cabeza, tiene una idea predeterminada, en muchos casos también extremista, en muchos casos también simplificada, porque el cerebro tiende a resumir la información y simplificarla para ahorrar energía, sobre cuáles son las dinámicas de las relaciones abusivas, que en realidad, en general, el conocimiento de todo suele estar bastante recortado y nos lleva a caer en un sesgo de confirmación. Cuando tenemos un sesgo de confirmación, elegimos cuál es la conclusión deseada, es decir, en la mayoría de los casos, el hombre es un abusador o un maltratador y no esta persona pone una falsa denuncia. ¿Lo tiene el Poder Judicial también? Todo el mundo lo tiene, innecesariamente, porque todos somos personas. Puedo yo tener un sesgo de confirmación desde el desconocimiento, pero el Poder Judicial se supone que conoce, tiene elementos o lo busca para que ese sesgo de confirmación se reduzca. Podemos intentar reducirlo a la mínima expresión posible, pero es muy difícil porque todos nacemos en la misma sociedad, todos somos socializados bajo los mismos preceptos, todos oímos a los mismos políticos, todos leemos en los mismos medios de comunicación. Finalmente ese sesgo termina teniendo lugar. Por empezar, es una pescadilla que se muerde la cola, como dirían en España. Cuando empezamos a ver, para empezar, por ponerte un caminito fácil, ¿no? Hemos hablado de lo que pasó en los años 70 con el tema de las autopsias. Se deja de hablar de muertes por envenenamiento de mujeres hacia hombres. Los casos que empiezan a relucir son los casos más evidentes, los casos atroces, donde vemos muertes de mujeres a manos de sus parejas hombres, que son absolutamente repulsivos, que le sacan el hambre a cualquiera. Y los vemos todos los días en los medios de comunicación, mientras no vemos la otra parte. Eso genera en nuestra cabeza una idea de que es mucho más grave y es mucho más cuantioso la violencia que sufren las mujeres que la que sufren los hombres. Con ese sesgo emocional en el que ninguna persona que tenga una mujer en su vida a la que aprecie se va a sentir cómoda con esa realidad, finalmente lo lleva a uno a creer, es más probable que esta persona lo haga. El sesgo no es emocional, es la historia que alimentó esa lógica, la historia de que muchas más mujeres fueron víctimas de la violencia de los hombres que hombres de violencia. ¿Y cómo podemos saberlo eso? Bueno, yo te hago una pregunta. No, pero me gustaría que me pueda responder. No, es que
Lo sabemos por la experiencia transitada por cada uno de todos ¿Qué nosotros. estadística? Bueno, la estadística, por citarle una, la cantidad de femicidios este año en la provincia de Córdoba es mucho más, pero exponencialmente mucho más grande de la cantidad de hombres que murieron en ¿Y cómo esa lo sabemos si no tenemos una estadística de hombres asesinados? Porque para empezar el método más utilizado por las mujeres para asesinar es Pero indetectable. si hubiera esa cantidad de hechos, no estarían visibilizados esto que estamos haciendo. Hay falsa denuncia, lo visibilizamos. No Si lo hubiera- visibilizan, discúlpame, recién ahora están empezando. Porque esto de las falsas denuncias viene hace muchos años. Hace años que se viene luchando, golpeando puerta por puerta distintos canales, y como hay una bajada, nadie nos abría las puertas. ¿Canales de televisión, dice usted? De televisión, de radio. Desde el 7 de agosto hay un acampe en Córdoba. Se ha llamado a todos los medios. Desde el 7 de agosto, Córdoba todavía Capital. está Frente a Córdoba Tribunales Capital. No logramos que vayan los medios. El 9 de septiembre estuvo la ¿Usted cuándo marcha... fue por primera vez a hablar de- con nosotros en la radio? Vos, acá en Río Cuarto, fuiste uno de los pocos que nos abrió las puertas. Bueno, entonces no Por- quiere- no, yo te estoy diciendo a nivel general. No, digo A que hace nivel años gene- que viene golpeando la puerta, pero ¿cuándo fue? A nivel general, yo te digo de falsas denuncias. Sí, no, de pero digo, falsas denuncias. apenas Los fueron, se medios constituyeron y dijeron, los medios nosotros queremos... de Buenos Aires Ah. ahora están abriendo las puertas. Entonces, si los medios, todos los informativos, diarios, revistas, todo apunta a la femicidio, a la mujer golpeada. Es que Y no hay, apunta, existe, Viviana, existe eso. existe. Como existe eso, también existe lo otro. Y comunicalo, pero también comunica. ¿Sabes cuántos niños hay como Lucio? Lucio, No, supongo que son una bueno, impresionante. No es un caso extremo porque llegó... Desde Lucio, Sí. desde Lucio hasta ahora, 96 niños murieron. 96. Pero ¿A no dónde todos son están? por la lógica de las falsas denuncias. La No todos mayoría. están muertos. ¿Sabes cuántos hombres y cuántas mujeres se han suicidado por falsas denuncias? Decime cuántos medios los dieron a conocer. Entonces ahí es cuando hablamos de sesgo. Por eso hablamos sí. del Observatorio de Falsas Denuncias y de que lo que no se puede medir no se puede mejorar. No hay manera de hacer una competición de gravedad entre violencia entre hombres y mujeres porque la que se da contra los hombres no está siendo medida. Entonces no hay contra qué compararlo. Está claro. Y Sergio, ¿cuál es la recomendación frente a un escenario de falsa denuncia? ¿Qué hay que hacer? ¿Pelear, resignarse? Acá lo primero ¿Visibilizarlo públicamente, ocultarlo? es que lógicamente, si uno, ahí está la El cuestión. denunciado, sea hombre o mujer. Si el denunciado va y lo mediatiza, Sí. digamos, a través de un medio de comunicación, yo creo que por ahí corre muchísimos riesgos. Por otro lado, es muy difícil encontrar un colega que te patrocine con la entereza, con la sapienza y además con la llegada a la agente fiscal. Alguien dijo por acá en la mesa de que la justicia tiene nombre, tiene apellido, tiene ideología y eso no es bueno. Entonces, por ahí pasa la cuestión. Yo creo Pero que no con lo de género, con todo. es con ¿no? todo. Es Ni con hablarle todo. de las desigualdades económicas, ¿no? No hay ningún preso con plata en los bolsillos. Perdón, voy a ir un poco más arriba. Duela a quien le duela. ¿Usted vio algún político, algún funcionario de alto rango preso realmente detrás de rejas? Alcanzan los dedos de Y una bueno, mano. entonces ahí se va a dar cuenta que no todos somos iguales delante de la ley. Tal cual. Siendo hombres, mujeres, o sea, dentro de la justicia, nosotros tenemos un caso emblemático del hijo de una jueza en la provincia que empujó desde un balcón, desde un 8º piso, a su novia. Y fue escarcelado y va a volver a ser juzgado por un error procesal. O sea, ese error procesal, ¿sabe quién lo interpreta? La misma gente del Poder Judicial que incurre en el error procesal para que esto se dilate y el chico el muchachito esté en la casa con domiciliaria. La familia judicial que se protege. La familia judicial, justamente. Estas cuestiones no son menores y hay una cuestión que yo la quiero aportar porque tampoco es menor. Hay una palabra que acá nos estamos olvidando de mencionar, que es la educación. Y los niños. Exacto. Para mí es educar a las nuevas generaciones
A ver, que con la mentira tiene patas cortas. ¿Usted qué pasa? Cuando iba a la escuela mentía y tenía un castigo. Sí. Un castigo reparador, castigo... Es parte de la ruptura del contrato social, ¿no? Ahí está. Que cuando alguien mentía, había un condicionante. Hoy tal condicionante pareciera no existir. Tengo 2 minutos en el final y no quiero perder la oportunidad de que nos cuenten mañana qué va a pasar, dónde se van a juntar y a quiénes vamos a escuchar. Entiendo que van a hablar ambos, ¿no? Contando las experiencias del lugar. Yo lo último sí. que te quiero decir es que no se olviden de los niños, porque los niños son los que están sufriendo las consecuencias más graves. Una pareja obstructora le niega tener una mamá o un papá a un niño, y eso es muy cruel. Con eso quiero terminar. Bueno, cuéntenos qué va a pasar mañana. Mañana a las 9:30 de la mañana Sí. va a haber una charla en el Salón de AGEC, General Paz 1070. En el gremio mercantil. En el gremio. Ahí va a haber varios oradores, va a venir el presidente de Crianza Sana, Lisandro Gastaldi, Gabriela, una señora que su hijo fue víctima de una falsa denuncia comprobada. 10 días lo tuvieron preso y lo dejaron ir porque era falso, comprobado. Ese chico se suicidó porque adentro de la cárcel fue violado. Esta mamá viene a dar su mensaje. Van a estar ellos, nuestro es abierto señor a todo público, Ramón ¿no? Dupuy, de ingreso libre. son unos cuantos los oradores y después vamos a hacer una marcha entregando petitorios hasta tribunales. A mí me encantaría que todas las personas Sí. que estén comprometidas con esto se acerquen, porque tenemos que recordar casos como que en 2017 un hombre fue empalado y su casa fue prendida a fuego por una falsa denuncia que luego se demostró como tal. La familia paterna de Lucio Dupuy sufrió 7 falsas denuncias, y no olvidarnos del adolescente Agustín Muñoz, que también se suicidó fruto de una falsa denuncia hecha por una amiga que luego confesó. Casos como estos tenemos a montones y las falsas denuncias matan. Gracias por venir, muy amable. Ha sido muy Encantado. interesante el Gracias. debate. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes por estar ahí y también participar con sus opiniones. Nos encontramos mañana con otro debate. Así son las cosas.